El relato que hoy les voy a contar le sucedió a un amigo. A él se le apareció un personaje muy conocido en la mitología salvadoreña. Acomódense, donde sea que se encuentren, prepárense y dejen volar su imaginación para recrear en su mente cada escenario del relato que hoy les traigo. Esto es Relatos Nocturnos. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nocturnos. Este relato tiene lugar en una zona rural en El Salvador, específicamente en la ciudad de Hilo Vasco, en sus alrededores. Un relato más que real que me lo ha contado mi amigo José. Y como lo decía anteriormente, él se encontró a la mujer de blanco, un relato que ya contamos en el canal. Sucede pues que aquella noche, cuenta José, que eran más o menos las 10 de la noche, cuando él se estaba despidiendo de su novia. Recordar que él, para volver a casa, debe caminar unos 500 metros por el vecindario donde su novia vive, luego adentrarse por unos caminos o senderos en la oscuridad, cuesta arriba, para así, allá arriba, llegar al vecindario donde él vivía. José había caminado por aquel sitio y llegado así a la entrada de aquellos caminos, donde se había encontrado a la mujer de blanco. Cuenta que la noche estaba un poco silenciosa y solamente se escuchaban los animales nocturnos, los grillos. Él empezó a caminar, pasó por aquellos árboles de teca y así ya había caminado más o menos medio kilómetro por todos aquellos senderos, cuando de repente, allá a lo lejos, hubo algo que llamó su atención. Se escuchó un silbido muy fino, un silbido al cual José dijo: ¿y eso? Qué raro. Viene en dirección de las colonias del pueblo. Y siguió caminando tranquilamente. La luna seguía iluminando aquellos árboles, aquellos caminos, que es cuando ésta hacía falta, quedaban completamente oscuros. Y era lo mejor porque había luna llena, tenía menos miedo. Pero en cuestión quizás de unos 3 o 4 minutos, nuevamente se volvió a escuchar aquel silbido allá a lo lejos. Entonces José dijo: no puede ser. Y un poco preocupado, comenzó a acelerar el paso, porque él sabía lo que significaba aquello. Iba cuesta arriba, más o menos a la mitad de camino, cuando por tercera vez se volvieron a escuchar aquellos silbidos, y en esta ocasión un poco más lejos. José, con un poco de miedo, dijo: mierda, hoy sí me van a asustar. Y siguió caminando. Avanzó un poco más, quizás unos 200 metros, y para caer en contexto de lo que estaba pasando, nocturnos, se cuenta que en El Salvador hay un ser, hay una leyenda de un ser que se llama el Cadejo, el cual es un perro negro con los ojos rojos. Este ser emite un sonido, este es un silbido muy fino, el cual, si se escucha lejos, es porque está cerca, y si se escucha cerca, es porque está lejos. Y para la mala suerte de José, en esta ocasión, aquellos silbidos se escuchaban bastante lejos, lo que significaba que este ser infernal andaba por los alrededores. José, bastante preocupado, siguió caminando, pero ahí pasó algo incluso peor. De repente, su teléfono, con el cual iba iluminando el camino, se le apagó. Aquel celular se le quedó completamente muerto, y fue ahí donde él sintió un gran escalofrío y sabía que era inevitable encontrarse con aquel ser, es decir, era inevitable encontrarse con el Cadejo. José siguió caminando, pero de repente algo lo detuvo. Él se paró en aquel camino
¿Por qué? Porque allá, en un borde, quizás a unos 25 metros de donde él estaba, se encontraba un gran perro negro con los ojos rojos, prendidos en brasas. Él se quedó paralizado, porque aquel animal quizás estaba a unos 10 o 15 metros del camino donde él debía pasar. Con mucho miedo, José intentó avanzar y él se recordó que a estos seres nunca hay que darle la espalda. Cuando uno camina, siempre hay que tenerlo de frente. Y aquel perro negro gruñía mucho, bramaba allá arriba en aquel borde, no muy lejos del camino donde José debía pasar. Él empezó a dar pasos lentos, con mucho temor, ya que no había vuelta atrás. Y aquel animal lo seguía con su vista, con aquellos ojos infernales. José en su mente dijo: ¿y si este animal se me lanza? ¿Y si este perro de repente me persigue? ¿Qué voy a hacer yo solo en este lugar en la oscuridad? Y aquel perro, es decir, el cadejo, seguía gruñendo de una manera horrible. José pasó enfrente de él, pero no le daba la espalda. Él seguía caminando y viéndolo de frente, y aquellos ojos prendidos en brasas lo seguían. Ya cuando él había pasado quizás unos 10 metros más adelante, se percató que aquel perro no hizo intento de lanzarse, de seguirlo. Y él dijo: qué bueno, ya pasé. Y fue así como aquel perro quedaba allá en aquel borde, mientras José seguía avanzando y llegando así al vecindario donde él vivía. Pero nocturnos, esto no termina acá, porque cuenta José que después, cuando entró al vecindario donde él vivía, los perros de ese lugar comenzaron a aullar como lobos. Parecía que quizás veían en él el espectro o el espíritu que allá se había encontrado. José, con mucho terror, siguió caminando. Mientras tanto, los aullidos de aquellos perros lo seguían. Con mucho miedo siguió caminando. Llegó hasta un desvío y así, finalmente, llegó hasta donde él vivía. Pero en todo ese trayecto, los perros no habían cesado. Casa por casa donde él había pasado, los perros aullaban como lobo. Con mucho miedo José llegó a su casa, abrió la puerta y se acostó. Allá estaba acostado en su cama, pero no superaba aquel encuentro que había tenido con el cadejo, aquel perro negro con los ojos rojos prendidos en brasas. Y los perros aún no habían terminado de aullar, seguían aullando como lobos, como que habían visto quizás al mismísimo diablo. Quizás después de una media hora, finalmente, aquellos perros pararon y José, al siguiente día, no superaba lo que había vivido. Se dice que el cadejo aparece en lugares solitarios. También hay una historia que dice que son dos. Hay un cadejo blanco y un cadejo negro, el cadejo blanco se le aparece a las mujeres y el cadejo negro a los hombres. Pero ¿y ustedes han escuchado la leyenda del cadejo? ¿Sabían que existe la leyenda de un perro negro con los ojos rojos que se le aparece a los hombres en la noche? Estaré leyendo sus comentarios nocturnos, ya que José cuenta que estas experiencias han sido bastante traumantes y solo recordarlas se le pone la piel eriza. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de esta leyenda y asimismo, si tienen un relato o historia de miedo que quieran contar, la pueden dejar aquí en los comentarios o también enviarla a mi correo electrónico. Gracias nocturnos por estar pendientes de los relatos de miedo y nos vemos a la próxima.